Ducati saca la primera multiestrada para el carnet A2. Sí, señores, sé que muchos A2eros o futuros A2eros estabais esperando esta noticia. Una señora multiestrada para el A2. ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, vamos a hacer una especie de secciones de noticias o de curiosidades o de cosas de actualidad, que es el vídeo que va a ir entre semana, ¿vale? Los domingos vamos a seguir manteniendo el motoblog, pero vamos a ir añadiendo algunos vídeos más, pues que bueno, hay cosillas de las que me apetece hablar, joder, no, como que no veo el hueco de hacerlo de otra manera. Y a veces, bueno, lo hacemos por Instagram o por la pestaña de comunidad, pero como que no es lo mismo, ¿no? Esto es más de tú a tú. Así que sí, volaba la noticia la semana pasada de que Ducati oficialmente va a sacar una multiestrada V2 válida para el carnet A2. Si en tu cabeza rondaba la idea de comprarte una trail para el A2 con un diseño inigualable y unas prestaciones brutales, estás de enhorabuena, porque hasta ahora no había ninguna variante de esta multiestrada que fuera válida para el carnet A2. Eso sí, siempre y cuando el bolsillo te acompañe. Esto es Ducati, es una multiestrada y no va a ser barata. Básicamente lo que han hecho es coger la multiestrada 950 que ya existía y adaptarla a la normativa para el carnet A2, es decir, sacar una versión con 95 caballos. De esta manera puede ser limitable para el carnet A2 y también han decidido rebautizarla y han cambiado multiestrada 950 por multiestrada V2. Eso sí, no os preocupéis los del carnet A, que la multiestrada V2 también va a tener su versión del carnet A, su versión con 113 caballos, que son más que suficientes para calle, ¿eh? Dicen que en esta V2 con respecto a la 950 han conseguido rebajar el peso en 5 kilos a pesar de haberla homologado ya para la Euro 5. Además de que, como son bastante cucos estos de Ducati, han utilizado algún que otro recurso cogido de la hermana mayor, la multiestrada V4. Han cogido los retrovisores, han cogido las estriberas y así de esta manera vamos a tener un halo de imaginación de que se parece un poquito a la multiestrada V4. De momento no se han facilitado datos ni de par ni de newtons metro que va a tener este testastreta a los 95 caballos de la 2. Pero bueno, tratándose de Ducati ya sabemos que su V2 va muy bien y además una buena noticia es que los mantenimientos de esta moto Ducati dice que van a ser cada 15.000 kilómetros, que es una muy buena noticia. Aunque si me permitís el chiste, habrá que ver si son capaces de aguantar esos 15.000 kilómetros sin pasar antes por el taller por otras cosas. En la versión A2 también va a estar disponible la versión V2S, que es un poquito más equipada, y la S Travel, que ya es la top para los viajeros. Eso sí, os podéis imaginar que la adaptación de esta multiestrada V2 al carnet A2 pues no va a ser barata. Y desde luego vas a tener que rascarte mucho el bolsillo frente a lo que estamos acostumbrados a gastar en una moto de la 2. En el configurador de Ducati he podido ver que tanto la versión full, por llamarla de alguna manera, de 113 caballos como la de 95 limitable cuestan exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia de precio. Ambas parten desde los 14.990 euros. Es pasta para una moto de la 2, ¿eh? Y luego, pues bueno, ya están los packs o accesorios que le quieras ir añadiendo tú. Y de ahí ya podemos subir a la V2S o V2S Travel, que suman entre 2.500 y 3.800 euros más al precio que os he dicho antes, a los 14.990 euros. Así que como veis la tenéis entre los 15 y los 19.000 y ya podéis seguir subiendo si le ponéis más chuches y más cositas. ¿Es pasta para una moto de la 2? Pues sí, hombre, es pasta para una moto de la 2. No estamos acostumbrados a gastar tanto, ¿no? Una persona normal en la moto de la 2 se gasta pues entre unos 6.000 y 10.000 euros. Aquí estamos hablando de entre 15.000 y 19.000. Pero también es verdad que es una moto con una parte ciclo brutal y que seguramente una vez que la deslimitemos con esos 95 caballos mucha gente tenga más que de sobra y tenemos una gran moto y ante las piernas que nos puede durar muchos años más después de la 2. Así que la gran pregunta es, ¿tú te comprarías esta moto? ¿Tú pagarías lo que vale esta moto con el carnet A2 recién sacado? Abajo en los comentarios quiero que vayáis y me dejéis vuestras opiniones y que debatamos todo lo que haya que debatir. Pero por Dios, siempre con respeto. Así que nada, yo me voy a ir a hablar con el del banco a ver si tengo perras para comprarme una. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!